Yo no necesito la iglesia. Dios me llamó. Dios me dio a mí el don y ninguna iglesia me va a limitar mi predicación. Ninguna iglesia me va a limitar mi visión ganadora de almas o mi visión de misionera. Yo no estoy bajo los hombres, yo estoy bajo Dios. Hay rebeldía en el corazón de esa persona, porque Dios envía a través de la iglesia. Dios patrocina a través de la iglesia. Dios da cobertura a todos los ministerios a través de la iglesia. Hay un orden. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía. Dice, y enviarlos a Antioquía. Ok, esa palabra, enviarlos. Vaya al versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos. Versículo 27, ve al versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas. Versículo 30. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos que para volver a aquellos que los habían enviado. ¿Te fijas cómo continuamente el Espíritu Santo quiso poner y grabar en la Biblia que el ministerio de Judas y de Silas había sido un envío de la iglesia? No había sido una chiflazón de ellos, un capricho de ellos, una locura de ellos, una autoimposición, un ministerio comenzado de forma rebelde, sin la sombra de la iglesia. No, dice la Biblia, fueron enviados. Silas y Judas no se enviaron solos. Los que se enviaron solos fueron los otros que la regaron bien feo. Esos fueron los que se enviaron solos. Ya había rebeldía en su corazón. Yo no necesito la iglesia. Dios me llamó. Dios me dio a mí el don y ninguna iglesia me va a limitar mi predicación. Ninguna iglesia me va a limitar mi visión ganadora de almas o mi visión de misionera. Yo no estoy bajo los hombres, yo estoy bajo Dios. Hay rebeldía en el corazón de esa persona. Porque Dios, hermano, envía a través de la iglesia. Dios patrocina a través de la iglesia. Dios da cobertura a todos los ministerios a través de la iglesia. Hay un orden. Hágase todo decentemente y con orden. Ahora, hay cualidades en los siervos que Dios envía a través de la iglesia. Hay características que vale la pena poder observar de estos hombres de Dios. Sí, ustedes, hermanos, como congregación, siempre tienen que estar con los ojos bien abiertos y no te vayas con las fintas, hermano. No te vayas con la elocuencia, no te vayas con la amabilidad, no te vayas con la amistad. Hay personas muy astutas para engañar y se presentan como siervos de Dios. Y lamentablemente hay muchos hermanos en las congregaciones que no tienen discernimiento. Les hablan bonito, los adulan, tienen labios lisonjeros y muchos son muy superficiales. No. Tú busca cualidades espirituales. Tú busca características espirituales, porque si no, el día de mañana puedes estar sujetándote a siervos de Satanás. Pastor, está exagerando. Es lo que dice Primera de Corintios. Pablo les dijo a los hermanos, a la iglesia de Corinto, de sus líderes que ahora tenían, les dijo, estos son apóstoles disfrazados, obreros fraudulentos,
siervos de Satanás. Y la iglesia estaba sujeta a ellos. Los habían engañado, a toda la iglesia los habían engañado. Y les estaban diciendo que Pablo no era un apóstol, que Pablo no los quería, que Pablo no venía a visitarlos. Y a todos los tenían bien engañados, hermano. ¿Dónde está? Por eso Pablo después dijo, en serio, no hay aún uno que sea sabio entre vosotros. Uno que prenda la mecha. Uno que se pare enfrente y que diga la verdad. No había uno. Tengamos cuidado, hermano. Hay cualidades que hay que observar. En primer lugar, la primera cualidad de varones, de siervos que Dios envía, en primer lugar, tienen buen testimonio con los líderes y congregación de su iglesia. Tienen buen testimonio con los líderes y congregación de su iglesia. Mira el versículo 22, por favor. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Se fija quién está ahí? Están los apóstoles, están los ancianos, que eran como una especie ahí de auxiliares, pastores, y dice con toda la iglesia, o sea, ahí está todo el mundo. Dice que les pareció bien a estos tres grupos, o sea, en resumidas cuentas, dos grupos, el grupo de liderazgo y el grupo de la iglesia. Dice que les pareció bien, ¿qué cosa? Elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales. Ahora, es importante, hermanos, que podamos nosotros entender bien a qué se refiere la Biblia cuando dice de Judas o de Barsabás y Silas, los califica como varones principales dentro de la congregación. ¿No cree usted que varones principales porque eran ricos? No crea que varones principales porque eran los que aportaban más. No crea que varones principales porque eran los más allegados al círculo de los apóstoles o porque eran los más famosos dentro de la congregación. No, nada de eso se refiere a la Biblia cuando habla de varones principales. ¿Sabe a qué sí se refiere cuando habla de varones principales? Pues se refiere, hermanos, simplemente al humilde servicio sobresaliente que estos varones daban a la iglesia. Todo lo contrario. Varón principal, al jefe. Varón principal, al que manda. No, todo lo contrario. Ellos sobresalían por su humilde servicio a la iglesia. Por eso les llamaban varones principales. ¿Qué dijo Jesús? ¿No es la filosofía de Jesús? El que quiera ser el primero entre ustedes, tiene que ser el último. El que quiera ser el principal, tiene que servir. Jesús fue el principal y andaba lavando los pies de los apóstoles, de los discípulos, hermano. Jesús dijo, en las naciones los gobernantes se enseñorean de las naciones, imponen. Pero dice, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el primero va a ser el último. Hermanos, muy pocos entre la congregación de Jerusalén como Silas y como Barsabás. Un servicio sobresaliente. Ahora, ¿qué decir acerca de las necesidades que estos hombres miraban y de la conexión que tenían con la iniciativa? Porque cuando dice varones principales, ¿sabes a qué se refiere? A que ellos eran hombres de iniciativa. Eran personas que se acercaban con Santiago, el pastor de Jerusalén, con Pedro, y decían, hermanos, pastores, aquí hay una necesidad con esta familia fulana de tal, dígame usted cómo cree que puedo ayudar. Iniciativa.
No estaban esperando que les dijeran, hermano, ayúdame aquí. Hermano, está viendo la tempestad y no se hinca, ayúdame por favor. No, 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 no. Eran hermanos con iniciativa propia, personal, voluntaria. Como amaban la obra, ellos decían, hay algo que hacer. A ver, vamos a ver cómo nos organizamos, vamos a ver cómo suplimos esa necesidad. Pero ¿sabes una cosa? Para poder estar conectado en la obra local donde Dios te ha puesto, en el cuerpo de Cristo, ¿sabes qué? Ten lo básico, tienes que tener lo básico. ¿Y sabes qué es lo básico? Fidelidad y constancia. Fidelidad y constancia. ¿Dónde? En los cultos. Ahí te vas a enterar de las necesidades. Ahí te vas a enterar de los proyectos. Ahí te vas a enterar de la dirección que lleva la iglesia. Ahí te vas a enterar de las urgencias que hay en este ministerio, de los huecos que hay que llenar, de los ministerios que están surgiendo. Ahí te vas a enterar de la cara cansada del pastor. Ahí te vas a enterar de tantas y tantas y tantas necesidades, hermano, que hay. Porque déjame decirle una cosa. Cuando el pastor o el liderazgo menciona necesidades, hermano, no es nada más para que oremos por ellas. No es nada más para que digamos, ay, pues ojalá que alguien haga algo. Porque si todos decimos, ojalá que alguien haga algo, nadie va a hacer nada, hermano. Lo que es responsabilidad de todos termina siendo responsabilidad de nadie. Entonces necesitamos iniciativa. Judas y Barsabás eran varones principales dentro de la iglesia. ¿Y sabes quién los conocía? Los conocían los apóstoles, los conocían los ancianos y los conocían la iglesia, hermano. Con todos tenían buen testimonio, Judas y Barsabás y Silas. Fieles, hermano, constantes. Llovía, hermano, y llegaban todos ensoquetados, pero llegaban a la casa del Señor. Hacía calor, hermano, llegaban sudando, se sacaban el pañuelo, ¿verdad? Y ahí se limpiaban el sudor. Hacía frío, hermano, y llegaban con sus abrigos. Constantes, hermano, fieles a la palabra del Señor, a la casa del Señor. A veces llegaban con dolor de cabeza y no se quedaban en su casa. Venían a la casa del Señor y estando en la iglesia se aliviaban, hermano. Había la hermana Conchita, ¿verdad? Que decía, hermano, pues decidí yo venir a la iglesia y me dolía la cabeza, me sentía mal, desfuerzada, una mujer de la tercera edad, pero gracias al Señor, estando aquí me sentí bien. Y hay hermanos, hay jóvenes, hermano, jóvenes que no pueden ni con su alma. Espérate que llegues a los 40. Espérate que te cases. A ver cómo lo vas a hacer con esas responsabilidades. Hermanos, Silas y Barsabás eran fieles, eran constantes a la casa del Señor, a las actividades, se organizaban, se esforzaban. Porque a veces no tienes ganas, tienes problemas, tienes desgastes emocionales, tienes mucho trabajo, tienes muchas cosas que hacer y no tienes ganas de venir a la casa de Dios, de hacer algo por el Señor. Y andamos afanados y andamos súper ocupados y hermano, te quedas porque te duele la cabeza y te va a doler más la cabeza y te vas a sentir más pesado, más cansado y te va a doler la conciencia porque no estuviste ahí donde el Señor te quería. No, Silas y Barsabás no eran así. Eran hombres de iniciativa, eran fieles, eran constantes. Tenían buen testimonio, hermano, con los líderes y con la congregación, con toda la iglesia. Por eso los eligieron. Por eso los comisionaron. ¿Sabes qué dijeron? Dijeron todo el mundo, ya sabemos a quién enviar. Este ministerio surgió de la noche a la mañana, pero rápido ya sabemos a quién enviar. Porque, hermanos, las personas fieles y constantes y con este testimonio son conocidos. Y también los inconstantes son conocidos.
Los impuntuales también, hermano. Yo creo que estas personas, hermano, tenían integridad. En su vida moral, íntegros. En su vida familiar, íntegros. Por supuesto que Silas no golpeaba a su esposa, hermano. Barsabás no era un ogro con sus hijos. Ellos no se emborrachaban, hermano. Ellos no eran lasciviosos, no eran fornicarios, no eran adúlteros. Pues estuvieran totalmente descalificados para poder tomar un ministerio. Eran personas íntegras, hermano. Íntegras en la iglesia, íntegras en su testimonio, íntegras en su puntualidad, íntegras en su relación con las demás personas. No eran personas, Silas y Barsabás, hermano, que tuvieran problemas de fraude dentro de la iglesia, que tuvieran problemas de orgullo, que tuvieran problemas de soberbia. No, eran personas íntegras, listas para desarrollar cualquier ministerio que les delegaran. Y todo esto, hermano, por supuesto que les hacía llegar a un punto. ¿Sabe a qué me refiero? Madurez. Silas y Barsabás eran hermanos maduros. Eran hermanos que aportaban. No eran hermanos que eran una carga para la iglesia. No eran hermanos que fueran un problema para la iglesia. Eran hermanos que aportaban, eran hermanos con iniciativa, con servicio, con fidelidad, con constancia, con integridad, y todo eso junto les hacía ser calificados como hermanos maduros, listos para ejercer cualquier ministerio que se les encomendara. Ahora, si nosotros hacemos una práctica en los siguientes segundos o minutos en relación a compararlos con los otros hermanos que no fueron enviados, pero que sin embargo se constituyeron como siervos y la fueron a regar allá en Antioquía, pues hermano, vemos cosas muy contrarias. Esto es blanco y negro. Sí, esto es luz y tinieblas. Para empezar, mire lo que dice el versículo 24, por favor. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes. No dimos orden. ¿Por qué fueron? ¿Quién sabe? ¿Ustedes los enviaron? No. ¿Ustedes los comisionaron? Nunca. ¿Por qué se fueron? ¿Quién sabe? Siempre hay gente rebelde, hermano, en las iglesias. Siempre hay gente carnal en las iglesias. Hay gente que compite incluso con el liderazgo de la iglesia, hermano. No van a durar mucho en esa iglesia. Gente, déjame decirte una cosa bien clara. Gente que no tiene una buena relación con el pastor no va a durar mucho tiempo ahí. Yo no estaría en un lugar mucho tiempo donde el que está ministrándome me cae mal. No estaría ahí. Gente con una mala relación con el pastor no va a durar mucho tiempo en la iglesia. Entonces, ¿sabes una cosa, hermano? Sobre el ministerio que estaban desarrollando estas personas, no había una cobertura de la iglesia. No había un apoyo de la iglesia. Los apóstoles, los ancianos y la congregación nunca los hubieran elegido para llevar las cartas. Nunca. Porque no tenían buen testimonio. No crea que se hicieron malos de la noche a la mañana. No, eran gente inconstante, eran personas sin iniciativa, eran de esas personas que siempre estaban criticando casi todo lo que se hacía allí en la iglesia, que no se gozaban en los cultos, no aportaban. Eran personas que representaban una carga, hermano, a la iglesia. ¿Y sabe qué hicieron? Pues hicieron algo muy malo para la iglesia
en Antioquía, para la congregación de los hermanos en Antioquía, algo muy malo. Y no estamos hablando de aspectos físicos, hermano, estamos hablando de aspectos del alma, del espíritu. Dice la Biblia en el versículo 24, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Los fueron a inquietar. Esta gente tan a gusto que se sentía, tan contenta que se sentía, pero déjame decirte una cosa, Satanás no está contento con tu crecimiento espiritual. Satanás va a intentar estorbarte, hermano, en tus planes para Dios, en tu fidelidad para el Señor, en tu trabajo para el Señor. Satanás va a intentar cosas, hermano, y van a venir por donde menos pienses. Ese desánimo que puedes tú experimentar, ese desinflamiento que tú puedes experimentar, no viene del Espíritu Santo. No viene del Espíritu Santo. Viene de alguna forma de Satanás. Él no quiere que estés activo. Él no quiere que seas un Silas. Él no quiere que seas un Barsabás. Él quiere que seas del grupo de estos a los cuales no se les dio orden. Él quiere que seas de ese grupo. De esos desanimados, de esos rebeldes, de esos que hacen las cosas a su modo, a su forma, que no respetan la doctrina, que no viven en la libertad de Cristo. Dios, el diablo quiere que seas parte de ese grupo. ¿Y sabes qué pasa? Inquietan la vida de la iglesia, perturban las almas de los congregantes. Eso es lo que hacen, hermano. Con su mal testimonio, con sus palabras, con su conducta, con sus formas, eso es lo que hacen. No están edificando la iglesia, no están colaborando para eso. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Pues sus palabras, su filosofía, hermanos, no tienen nada que ver con doctrina. Conocen muy poca doctrina. Hay gente que habla mucho, hermano, y muy bonito, y muy religiosamente, pero tienen una ausencia de doctrina. Ten cuidado, hermano, no te dejes llevar por volumen, hermano. No te dejes llevar por palabras bonitas, hermano. Ten cuidado porque puede haber mucha vanidad y no puede haber nada de esencia. Tú califica los discursos que escuchas, las enseñanzas, los devocionales, las predicaciones, califícalas por esencia doctrinal. No porque, ay, sonrió mucho, ay, qué bonito me habló, ay, qué bonito me hizo sentir. Pues a lo mejor te hizo sentir bonito con mentiras, porque las mentiras hacen sentir bonito a mucha gente, hermano. El engaño hace sentir muy bien a muchas personas. Si tú estás buscando alimento espiritual, cerciórate de que hay doctrina. Estas personas, hermano, pues tenían mucha filosofía, pero no eran doctrinales. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 24, hay una palabra muy interesante ahí. Dice, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Tú sabes que esta palabra mandando, en su lengua original, que es el griego, tiene una connotación de algo que se coloca delante. Es decir, tiene que ver con la pedagogía y la habilidad de esta gente para argumentar y envolver a la gente, a los cristianos en Antioquía, en cosas antidoctrinales. Eran tan hábiles para argumentar que ponían delante de ellos, casi de forma gráfica, la enseñanza, para ilustrar de una manera más contundente la enseñanza. O sea, eran tan hábiles para explicar, eran tan astutos para argumentar, que casi les ponían el objeto enfrente de lo que les estaban transmitiendo. Mandar significa colocar delante y también significa discurso sistemático. ¿Sabes qué es sistemático? Es algo que estás haciendo de manera continua,
constante. Es un sistema de enseñanza, sistema de leyes que presentan de una manera tan contundente, tan elocuente, que dicen, así funciona, este es el círculo, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, tan gráfico, tan fácil de entender, y ahora este es tu sistema que tienes que cumplir para mantenerte siendo salvo. Y aquí está tu sistema. Guarda el sábado, no comas carne de cerdo, guarda esta dieta, guarda la Pascua, circuncídate. Aquí está ahora tu cuerpo de nuevas doctrinas y nuevas prácticas que tienes que incorporar a tu vida. Y unas enseñanzas sistemáticas, continuas. Lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, en el libro de los Hechos es una enseñanza sistemática. Sí, tiene un avance, tiene un orden, vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estas son enseñanzas sistemáticas. Bueno, ellos se pararon enfrente y comenzaron a darles un curso de cómo guardar la ley. A eso se le llama judaizar. Hoy en día el movimiento judaizante está creciendo bastante, hermano. Hay personas que quieren judaizar. Y ya comienzan, ¿sabe? Comienzan con conceptos. Ya no dicen Jesucristo, ahora dicen Yahvé. Yahvé te bendiga. Yahvé es Jehová. No sé si en hebreo o en griego. Ya cuando alguien te dice Yahvé te bendiga, ay, algo anda mal ahí. ¿Sí? Shalom. Se saludan así, Shalom. O sea, paz. Saludo de los judíos, Shalom. La paz de Dios sea contigo. Ya cuando alguien te dice así, anda mal esa persona, y han trabajado de manera sistemática con esa persona de tiempo atrás. Sí, hay que tener cuidado, hermanos, porque hay gente muy capaz que se mete a las iglesias nada más a contaminar a la gente. ¿Cuáles son los siervos? Cualidades de los siervos que Dios envía. Número 1. Tienen buen testimonio con los líderes y congregación de su iglesia. Si no tiene buen testimonio, esa iglesia, esos líderes no lo van a comisionar para nada. Número 2, edifican a la iglesia. Versículo 30, por favor. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahora, hay algo muy importante ahí que hay que notar en estos hombres, en Judas y en Silas. Dice la palabra del Señor que esta gente estaba capacitada. No estaba capacitada en el sentido técnico. Estaba capacitada en el sentido espiritual. Porque dice la Biblia que eran ¿qué? Que eran profetas. Eran profetas. Hermanos, esto tiene que ver con una capacitación espiritual, enviada del cielo. No te van a capacitar como profeta en un instituto o en un seminario. No, eso viene del cielo. Y Dios te lo da cuando estás en el vientre de tu madre. Ya después viene un seminario y viene un instituto ahí para estudiar, pero el que es profeta lo es desde que está en el vientre de su madre. Ahora, no te confundas, porque en el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de profetas en el sentido de que algunos de ellos profetizaban acontecimientos futuros. Hechos, situaciones que aún no habían pasado. Isaías, Jeremías profetizaron la esclavitud de Jerusalén. ¿Sí? Pero no pienses que profetizar únicamente tiene que ver con el hecho de vaticinar cosas que van a suceder en el futuro. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, profeta tiene que ver con alguien que predica la palabra de Dios.
Y a propósito, en el Antiguo Testamento, vaticinar eventos futuros era palabra de Dios. Estaban compartiendo palabra de Dios. Entonces, profetas son personas que predican. Por ejemplo, yo soy un profeta. Yo soy un profeta porque estoy predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Yo estoy en un contexto aquí bautista, ¿verdad? Si yo voy en un contexto pentecostal y digo que soy un profeta, pues ahí lo van a tomar con otra connotación. Pero nosotros que estudiamos la Biblia, hermanos, sabemos que es un profeta en ambos sentidos. Yo soy un profeta porque estoy predicando la palabra de Dios. Y esto no es algo, hermanos, que se me otorgó cuando estudié 4 años teología. Esto no fue algo que se me otorgó cuando me ordenaron como pastor y 5 o 6 pastores me impusieron las manos. Esto fue algo que se me dio cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. O sea, yo no tengo ningún mérito en ser profeta. Yo no tengo ningún mérito en ser pastor. Todo es mérito de Dios. Es gracia de Dios. Entonces la Biblia dice que estas personas, Silas y Barsabás, estaban capacitados. Eran profetas. Entonces ellos tenían una preparación celestial. ¿Por qué cree usted que ellos eran piadosos? Eran piadosos. No, los otros que fueron a contaminar ahí eran malos. Veían a la pobre congregación confundida y, ay, hermano, es que nosotros nos habían enseñado otra cosa. Hermano, es que no sabe. No, mire, usted no se preocupe, usted nada más guarde la ley. Hermano, es que nosotros pues no sabemos de eso. No se preocupe, ahorita nosotros le vamos a enseñar. Es que nos dijeron que Cristo era suficiente, hermano, y cuántas obras hay que hacer. No, pues no sabemos cuántas obras hay que hacer, simplemente hay que hacer buenas obras. ¿Cómo está eso? ¿Cómo vas a pagar algo que no sabes cuánto debes? La primera cosa que tú tienes que hacer para pagar una deuda es saber cuánto debes. Si tú quieres pagar la salvación a través de las obras, tú tendrías que saber cuántas obras hay que hacer. No, pues es que hay que perseverar hasta el fin. Y la gente, hermano, con cara de sufrimiento, dice la Biblia que perturbaron sus almas. Dice la Biblia que los inquietaron. Cuando esta gente se paraba enfrente, veía a la congregación inquieta, hermano. Veía a la congregación perturbada, confundida, con caras como las de ustedes, de tristeza. No se crean. Pero ¿saben qué? Les valía. No tenían nada de empatía. ¿Sabes qué querían? Querían imponer su sistema. Eso era lo que querían. Aunque lo guarden de manera externa, pero que lo guarden. Aunque lo hagan sin comunión con Dios, pero que cumplan con el día de reposo. Aunque no tengan una comunión con Dios, pero que cumplan con la forma externa de la ley. Que se abstengan de comer cerdo y que guarden la Pascua. Haciendo eso, todo está bien. Oye, no es piadoso, no, hombre, no importa, está guardando la ley. Está guardando la ley, entre comillas. No, hermanos, Silas y Barsabás no eran así, ellos eran piadosos. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Los consolaron. Mire qué discernimiento. Llegaron a la iglesia, los vieron inquietos, los vieron perturbados y dijeron, esta gente necesita consuelo. Eso es tener discernimiento en la vida de la iglesia. Dios capacita a los siervos de Él para tener ese discernimiento. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué mensaje necesita la iglesia? Estamos pasando por estas circunstancias. ¿Qué mensaje necesita la iglesia? ¿Qué motivación necesita la iglesia? Hermanos, Dios nos da esa capacidad de discernimiento. Pero ¿sabe otra cosa importante, hermanos, como respuesta de la iglesia hacia Silas y hacia Barsabás? Es que la iglesia los apreció, los llegó a apreciar. Así como que estaban heridos, hermano, la gente de la iglesia
y sintieron ese bálsamo que estaba poniendo Silas y Barsabás sobre esa herida, ese bálsamo. Y se sintieron relajados, se sintieron contentos y, ay, gloria a Dios, qué bueno que no tenemos que esclavizarnos a un sistema que ni siquiera sabemos qué fin tiene. Dice la palabra de Dios en el versículo 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos. ¿Se fija ese vínculo? ¿Se fija ese arreglo? Es como cuando tú llevas tu carro descompuesto al taller, hermano. No sé, trae un problema ahí, ¿no? El carro, todo descompuesto. Lo sacas del taller y, qué padre, ¿verdad? Si lo arreglaste los frenos, hasta andas frenando acá rato, ¿verdad? No, sí, quedó bien. Si pusiste amortiguadores, déjame pasar por un bache, ¿verdad? Y luego, se siente bien padre, bien suavecito. Y uno batalla, ¿verdad? Para encontrar baches aquí. Pero pues hasta que llegas a encontrar un bache, ya lo pruebas. Te lo afinan, hermano. Se siente más ligero el carro. Así ellos, hermano, estaban apocados, desanimados. No, después tenían paz. Dios había usado estos siervos, Silas y Barsabás, para traer salud espiritual, para traer paz a esta gente. Cualidades de los siervos de Dios que Dios envía. Dijimos, número 1, tienen buen testimonio con los líderes y congregación de la iglesia. Número 2, edifican a la iglesia. Y número 3, hay estos 4. Número 3, hacen la voluntad de Dios. Hacen la voluntad de Dios. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Hermanos, en la iglesia, aún entre los líderes espirituales de una iglesia, se pueden tener desacuerdos. Se pueden tener filosofías o métodos distintos en relación a cómo hacer un ministerio. Estoy hablando de métodos, no estoy hablando de doctrina. La doctrina no se mueve, pero los métodos sí. Los gustos, las opiniones son campos donde debemos de ser flexibles, ¿sí? Como una liga que se estira, o como un alambre, ¿verdad? Que lo doblas para arriba y lo doblas para abajo. Así hay que ser en campos de opinión, de gusto, de métodos, y no convertir eso en doctrina. Pues es que yo lo hago así. Yo lo hago así, yo hago este ministerio así. Y todas las iglesias deben de hacerlo así. ¿Por qué? Pues tú tienes que hacerlo así porque a lo mejor tu comunidad, tu contexto cultural donde estás, tiene que ser así. Pero en el contexto en que yo estoy no tiene que ser así. Y no lo voy a hacer así. Entonces, esto es lo que habían hecho, ¿verdad? Dijo Jesús. Jesús acusó al sistema religioso de convertir mandamientos de hombres en doctrinas. Aguas cuando alguien convierte una costumbre, aunque sea buena, una costumbre la eleva a una posición doctrinal. Cuidado, date cuenta cuando eso sucede.
Y entonces eso había pasado en los tiempos de Jesús. Sí, había pasado eso en los tiempos de Jesús. Si no te lavas las manos, no puedes comer. Ahora, no estamos hablando, hermanos, precisamente de ser cochinos, ¿verdad? De ser sucios. Pero había momentos y ocasiones así muy puntuales en que los discípulos que viajaban con el Señor Jesús, pues estaban restregando el trigo con las manos no lavadas y los condenaban. ¿Sí? Si en día de reposo haces lodo con las manos para sanar a un ciego, estás quebrantando el día de reposo. Bien confundidos y elevando al plano de doctrina mandamientos de hombres. Entonces, entre creyentes incluso, pues podemos tener desacuerdos, hermano, de métodos y de formas. Lo que no podemos es salirnos de la voluntad de Dios. No te salgas de la voluntad de Dios solo por un desacuerdo. Después de todo, cada uno de nosotros tenemos que tener convicción, hermano. Tú tienes que tener una convicción plena y total de que lo que estás haciendo, de que tal conducta, tal decisión, tiene un principio doctrinal. Tiene un principio doctrinal. Esa conducta que has asumido, esa decisión que has tomado, que a lo mejor es muy criticada. ¿Sabes una cosa? Si tienes una convicción, un principio bíblico, quédate ahí, hermano. Aunque todo el mundo te repruebe, quédate ahí. Porque lo que no proviene de fe, dice la Biblia que es un versículo clásico, hermanos. Es un versículo clásico. Lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ten convicción porque tienes un fundamento, un principio bíblico. Oye, estoy en desacuerdo con una forma, con un método. Pues aunque es un campo de opinión y es un campo de gusto, no obstante, me quedo aquí. No me muevo. Entonces, tenemos que, hermanos, valorar y poner la doctrina y el mandamiento por encima de amistades y de aprecios a personas. Eso sí, nunca podemos sacrificar la doctrina o nunca podemos nosotros, hermano, no debemos de estar tratando de amoldarnos a todas las personas en todos sus gustos y opiniones, porque, hermanos, no somos marionetas. Si tú o yo estamos acostumbrados a siempre estar tratando de agradar a las personas, tú no tienes convicciones. Es más, tú haces cosas malas. Tú estás en prácticas incorrectas, nada más porque no quieres tener un desacuerdo con alguien. Porque lo aprecias. O porque no quieres un encontronazo o un choque, hermano. Hay veces que los choques son inevitables. Sí, hermanos, nuestras palabras sean sazonadas con sal, seamos solidarios, seamos personas amistosas y todo lo que tú quieras, pero hay puntos en la vida en los que no hay opción. Vas a tener que chocar. Vas a tener que chocar. Y eso por convicción. Eso por convicción. Hay desacuerdos, hermano. Hay desacuerdos. Y no por eso uno va a decir, bueno, está bien, ¿verdad? ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu personalidad? ¿Dónde está tu firmeza? Hermanos, la palabra de Dios tiene que afirmarnos, hermano. No, es que me da vergüenza.
No, es que ¿qué van a decir de mí? Que soy muy cuadrado. Porque a veces uno es tildado como cuadrado. A veces uno es tildado como radical. A veces uno es tildado como incluso hasta enojón. Hermano, la voluntad de Dios está por encima del aprecio y la amistad con los hermanos. Incluso en cuestiones que son de gusto o métodos que tú dices, tengo un principio bíblico para tal cosa. Ahí quédate, hermano. Ahí quédate. Porque si tienes un argumento bíblico y lo estás interpretando bien, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. ¿Sabes? Bernabé, Pablo dijo, el Espíritu Santo obró en Pablo, Pablo le dijo a Bernabé, ¿sabes qué, Bernabé? Después de haber estado un buen tiempo ahí en Antioquía, vamos a regresar con todas las iglesias esas que fundamos. Ya pasó un buen tiempo. Vamos a ver cómo están. Vamos a ver si siguen. Vamos a ver si los ancianos que pusimos todavía están o tienen integridad o todavía hay una iglesia o siguen fieles. Vamos a ver cómo están. Y Bernabé dijo, sí, muy bien, claro, me apunto. Vamos a llevar a Marcos. ¿A quién? A Marcos. No, dijo Pablo, Marcos no puede ir. No, pero Marcos, tú sabes, es servicial y pues fue un muchacho, ¿verdad? Pero ha tomado decisiones. Está bien, vamos a llevarlo. No, Marcos no nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque Marcos no acabó el primer viaje misionero. Marcos, acuérdate, tenía estos detallitos, ¿verdad? Nos retrasó aquí, nos retrasó allá. Estábamos bien animados predicando y volteábamos a ver a Marcos y estaba ya con cara de melancolía y extrañaba a su mamá y quiero mi osito. Y Pablo dijo, no. Y Bernabé dijo, sí, hay que llevarlo. No. Sí, hay que llevarlo. No. Entonces, ¿qué hicieron? Se separaron. Dos gigantes espirituales, hermano, en desacuerdo. No ponga usted el grito en el cielo, hermano, si ve a dos pastores en algún desacuerdo. No ponga el grito en el cielo. Ay, eso que son pastores. Pues hermano, somos humanos, no somos ángeles, ¿verdad? No somos Dios, nada más. ¿Sabe quién tiene una unidad perfecta? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De ahí para el real, todos nos equivocamos en nuestras relaciones. Todos nos ofendemos. Todos tenemos desacuerdos. Y hay que tener la madurez para ver a dos personas en desacuerdo. Escucha y analiza los argumentos y las posiciones y juzga en base a la palabra de Dios quién está en lo correcto. Dice la Biblia, Bernabé tomó a Marcos en el versículo 39 y se fue a Chipre. Yo me pregunto, ¿eso era la voluntad de Dios? Pastor, pues no sabemos. No, sí sabemos. Versículo 39. Para comenzar a terminar, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, versículo 40. Y Pablo escogiendo a Silas. Porque Silas, hermano, cuando fue el tiempo de regresar a Jerusalén, dijo Silas, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. El Espíritu Santo obró en Silas para que se quedara en Antioquía. Y ahora vemos por qué se quedó en Antioquía. Porque iba a ser el compañero de Pablo en el segundo viaje misionero. Y Pablo, versículo 40, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Se da cuenta usted de la diferencia que hay entre lo que la Biblia dice de Bernabé con Marcos y la diferencia que se dice de Pablo con Silas? De Bernabé se dice que tomó a Marcos y se fue a Chipre. A propósito, ¿de dónde era Bernabé? De Chipre. Yo no sé si tenía más motivaciones familiares para hacer ese viaje, pero la idea era realizar el segundo viaje para ver cómo estaban los hermanos. Eso me parece obra del Espíritu Santo.
Eso me parece un discipulado. Eso me parece prudente, eso me parece correcto. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre y se acabó. No se dice nada más. Pero mire lo que se dice de Pablo y Silas, que salió encomendado por los hermanos. Oiga, yo no sé si Bernabé, no dice la Biblia que Bernabé haya salido encomendado por la iglesia en Antioquía. Pero sí dice que Pablo y Silas salieron encomendados por los hermanos. Hicieron un culto especial. Oraron por ellos. Les impusieron las manos. Que el Señor les bendiga. Ahí les va una buena ofrenda para ir a hacer este ministerio, hermano, en orden. El apoyo, la cobertura de la iglesia. Oigan, y Bernabé, no, pues ya se fue. ¿A dónde? Pues se fue hace una semana a Chipre. No sabíamos. Eso está en el griego, hermanos. Sí, está en el griego. O sea, hay que interpretarlo muy bien eso. Y está en 1 Juan Oscar 85:100. ¿Ok? Esto no es inspirado, ¿verdad? Y dice la Biblia que salieron encomendados a la gracia del Señor. O sea que no solamente estaba la cobertura de la iglesia, sino que salieron encomendados a la gracia del Señor, al permiso de Dios, a la voluntad del Señor. Y luego dice en el versículo 41, confirmando a las iglesias. Su labor fue piadosa. ¿Sabe, hermano? Cualidades de siervos que Dios envía hacen la voluntad de Dios. Tienen desacuerdos, pero no por eso se salen de la voluntad de Dios. Oh, hermano, tú puedes tener un desacuerdo, tú puedes tener una mala experiencia con algún hermano de la iglesia. No por eso te salgas de la voluntad de Dios, hermano. No por eso dejes tu ministerio. No por eso dejes de asistir a la iglesia. Alguien te ofendió, fuiste víctima de algo incorrecto que no te afecta en tu comunión con Dios. No dejes de hacer la voluntad de Dios, hermano. No somos perfectos y eso tampoco nos da licencia para hacer cosas malas, porque hay que ser maduros y hay que crecer y hay que tener buenas relaciones entre los demás. Pero si eso no pasa, hermano, continúa en la voluntad de Dios, porque son cualidades de los siervos que Dios envía. Que el Señor nos ayude, hermanos, a permanecer en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana